Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a la clase de Historia del Cristianismo o Historia de la Iglesia, módulo 3, MINS, Bolivia. Hemos tenido la oportunidad de conocer hasta aquí a grandes rasgos la vida de Martín Lutero, de Zwinglio, y ahora conoceremos un poco la vida y la influencia del reformador francés Juan Calvino. Estamos estudiando el periodo de la Iglesia de la Reforma. Bueno, esta exposición no necesariamente es una biografía de Juan Calvino, sino más bien tratamos de centrarnos en el pensamiento y en los aportes, en las obras que aportaron al movimiento de la Reforma protestante durante el siglo XVI de este reformador francés, Juan Calvino. Por eso es que iniciaremos viendo su formación académica. En una clase anterior habíamos mencionado que Zwinglio tenía una gran formación académica. Era uno de los intelectuales de su época. Era uno de los intelectuales de su época, como lo dije anteriormente. Pero ahora, cuando hablamos de Juan Calvino, sin lugar a dudas, también afirmamos lo mismo. Es uno de los intelectuales de su época. Y de acuerdo a su formación académica, vamos a ver que sí, fue así. Se dice que entre 1521 a 1526, Juan Calvino formó parte de la Universidad de París, logrando ahí el título de bachiller en artes y más adelante maestría en artes. Ahora, cuando decimos bachiller en artes o maestría en artes, no debemos nosotros interpretarlo como en nuestro tiempo. Quizás en nuestra época diríamos bachiller en artes o maestría en artes. Nos podemos poner a pensar en las artes plásticas, ¿no? El pintar, el dibujar, incluso el esculpir, pero no está relacionado con esto. El bachiller en artes era una persona que había estudiado las artes liberales, gramática, retórica, lógica y otras ramas afines. En cuanto a la maestría en artes, igual, habían llegado a estudiar incluso quizás hasta astronomía o algo de música, geometría, aritmética, lógica, retórica, gramática. Todas estas cosas tenían que ver con el bachillerato en artes y también la maestría en artes. Entonces, cuando decimos que eh, Juan Calvino, entre 1521 y 1526, estudió en la Universidad de París, notamos su gran formación académica, pero la formación de Calvino, no de Lutero, sino de Calvino, no se queda ahí. En 1526 a 1531, él formará parte de la Universidad de Orleans, donde también va a lograr el bachillerato en artes y la licenciatura en leyes, lo que para nosotros sería abogado, abogacía. Entonces ahí vemos a Juan Calvino en dos universidades formando su pensamiento. Finalmente, entre 1529 a 1530, él va a formar parte de la Universidad de Bourges. Y en esta Universidad de Bourges también va a estudiar bachillerato en artes. Ya les he explicado a qué se refiere esto de bachillerato en artes. Tiene que ver con las artes liberales. Y es ahí donde se va a dar su conversión al protestantismo. Pero antes de avanzar a la siguiente planilla, quiero que notemos la gran formación académica que tenía Juan Calvino.
Y Juan Calvino fue influenciado por Zwinglio. Si bien es cierto, también está la influencia de Martín Lutero, pero hay una influencia que él recibe de Zwinglio. Se menciona que puede ser que parte de la conversión esté relacionada con el momento en el que él tuvo la oportunidad de escuchar un debate entre un católico romano y Zwinglio. Entonces, las ideas que Zwinglio compartió, las respuestas que Zwinglio daba ante las preguntas del teólogo católico, a, a Juan Calvino le sorprendió y probablemente lo llevó a una crisis con respecto a la fe católica. Es probable que hasta antes de ese debate, o quizás hasta antes de algunas lecturas que él está haciendo, él se sentía cómodo con la Iglesia Católica, pero ahora se siente incómodo. Él empieza a analizar la Biblia, ciertos escritos de los padres apostólicos. Él está escuchando el mensaje de los protestantes. Todo eso parece que lo llevan a una crisis donde finalmente él decide convertirse al protestantismo, porque él ya era cristiano, pero de la línea occidental, latina, católico romana, en otras palabras. Entonces decide convertirse al cristianismo mientras él estaba cursando en la Universidad de Bourges. Entonces, miren, la influencia que recibió de Zwinglio, un gran pensador de su época, lo va a continuar Juan Calvino. Es como cuando nosotros vemos la carrera de paralelos en las Olimpiadas. Un atleta corre hasta cierto lugar y luego le entrega la varilla o la banderita a otro atleta que le está esperando y ese atleta continúa la marcha quizás para entregar a otro atleta o definitivamente llegar a la meta. Es carrera de relevos. Algo así podemos ver entre Zwinglio y entre Calvino. Recordemos que Zwinglio había fallecido joven en en una batalla. Él estaba como capellán, fue herido, finalmente lo mataron, cegaron su vida. Entonces como que quedó por un cierto tiempo un vacío que había dejado Zwinglio y la fe reformada. ¿Quién va a tomar esa banderita para continuar adelante, para continuar llevando adelante la fe reformada? Es Juan Calvino. Calvino mismo llamaba a la iglesia iglesia reformada. ¿Por qué? Porque Calvino consideraba que la iglesia y las iglesias que ellos están presidiendo no eran en realidad unas iglesias nuevas que habían aparecido recién, producto del conflicto que había entre luteranos, católicos, entre seguidores de Zwinglio, católicos. No, él consideraba que era la misma iglesia que Cristo había establecido. Era la misma iglesia de Cristo, ¿no? Era la misma iglesia universal, era la iglesia de Cristo universal, pero se le denomina reformada porque es la misma iglesia, pero reformada. Reformar o reformada debe entenderse como que se la vuelve al modelo original, al modelo neotestamentario, dicho mejor, dejando de lado ciertas tradiciones que van en contra de las escrituras, ciertas prácticas que van en contra de las escrituras, que pueden ser antiguas, pueden ser hasta bien vistas, pero no importa si son bien vistas, si son tradiciones bien antiguas, si éstas no calzan con las escrituras, entonces deben ser desechadas. Si éstas no se parecen en nada a lo que las escrituras indican, entonces hay que desecharlas, hay que cambiarlas. Y la iglesia debe apegarse a las escrituras. En ese sentido, él considera que las iglesias que ellos están pastoreando son iglesias reformadas. Se las denominaría Iglesia Católica Reformada. Ya es la misma iglesia,
latina, la misma iglesia occidental, la misma iglesia católica, pero reformada. Entonces, la línea que había comenzado Zwinglio la continúa Juan Calvino, aunque a los seguidores y a la gente que piensa como Calvino los van a denominar calvinistas, así como a las personas que eran seguidores de Lutero los denominan luteranos, a los seguidores en cuanto a su pensamiento de Juan Calvino los van a denominar calvinistas. Pero nuevamente, al inicio de esta exposición, entonces, hermanos, lo que podemos ver es la gran formación académica que tenía este hombre. Era un hombre de mucha lectura, era un hombre de muchas letras. Como decimos en nuestro país, era un ratoncito de laboratorio o de biblioteca, ¿no? Era un ratoncito de biblioteca. Se la pasaba muchas horas en la biblioteca. Ya cuando él es reformado, ya cuando él está cumpliendo funciones pastorales, no dormía. Uno de sus biógrafos dice de la siguiente manera, ¿no? De que Juan Calvino, para evitar los ataques de dolores de cabeza que comúnmente tenía, comía muy poco. En realidad comía una sola comida al día. Y por esta razón, su salud se fue deteriorando. Y muy pronto ya se lo notó a Juan Calvino demasiado delgado, con un rostro demacrado. Podríamos decir, Calvino era anoréxico o casi anoréxico. Y por esta situación era algo encorvado. No era fuerte, dice físicamente. Y ya a los 30 años, su salud estaba quebrantada. Hermanos, 30 años, por lo menos para nuestra generación, es una persona joven. Pero ya para los 30 años, por este estilo de vida que tiene él, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación a las letras, a escribir, al estudio, su salud está encorvada, perdón, quebrantada, ¿no? Y por esta razón también para nuestra generación, Juan Calvino va a morir joven, va a morir a los 54 años. Dice que Calvino se quejaba constantemente de problemas digestivos, de dolores de cabeza, incluso tenía cálculos en la vesícula biliar, también sufría de hemorroides, sufría de gota, sufría de fiebres continuas, tenía un asma crónica, incluso hasta es posible, dice, que tuviese tuberculosis pulmonar. Realmente la salud de Juan Calvino estaba quebrantada, ¿no? Pero lo sorprendente es que a pesar de ese quebrantamiento de su salud, él no quería dormir más de 4 horas cada noche. Él dormía 4 horas y eso eran suficientes para él porque debía seguir trabajando. Él hizo comentarios a casi todos los libros de la Biblia. Él escribía cartas, respondiendo preguntas, o de pronto entablando una conversación con alguno de sus consiervos, o debatiendo con alguien que piensa diferente a él, o que él considera que no está en lo correcto. Aparte, todos los días daba conferencias, todos los días daba charlas, daba pláticas, estaba ocupado en el pastorear la iglesia, pero a la misma vez estaba ocupado en formar nuevos ministros del Señor. Era una persona muy dedicada que consideraba que dormir 4 horas era más que suficiente. Ahora, para poder acelerar el trabajo que él hacía, tenía 4 secretarios, 4 personas que fungían como secretarios y él les dictaba en francés y en latín, realizando sus obras académicas, comentarios,
respondiendo cartas o refutando respuestas por medio de cartas o preparando sermones. Realmente era una persona muy dedicada, muy estudiosa. Entonces, al hablar de Juan Calvino, estamos hablando de uno de los más grandes pensadores franceses de su época, de su tiempo, un hombre muy ilustre e ilustrado de su época, ¿no? Avanzamos entonces. Después de su conversión al protestantismo, que es en la Universidad de Bourges entre 1529 al 1530, él se convierte al protestantismo. Cuando él habla de su conversión, él mismo narra que su conversión fue como algo abrupto, algo inesperado, algo no planificado necesariamente, algo que hasta podríamos decir quizás hasta él le sorprendió, pero finalmente él abraza el protestantismo. Está en el movimiento de la reforma protestante, está, ¿no? Entonces él abraza el protestantismo. Una vez hecho esto, ya con el paso de algunos años, él va a escribir la primera edición de la institución de la religión cristiana, que quizá muchos de ustedes, hermanos, pastores, deben tener en sus bibliotecas, porque existen, ¿no? Aún en nuestro tiempo se sigue imprimiendo en una versión castellana editada por cierta casa editorial, la institución de la religión cristiana. Existe en este tiempo todavía. Ese trabajo fue publicado por primera vez en 1536, perdón. Y como era común en ese tiempo, los títulos prácticamente casi eran como un párrafo. El título original entonces sería Instrucción básica en la religión cristiana, que comprende casi la suma total de la piedad y todo lo que es necesario saber sobre la doctrina de la salvación. Una obra recientemente publicada, muy digna de ser leída por todos los que aspiren a la piedad. El prefacio está dedicado al cristianísimo rey de Francia, ofreciéndole este libro como una confesión de fe por parte del autor Juan Calvino de Noyon. Todo eso estaba ahí en la portada originalmente, pero nosotros lo conocemos ya como la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Se dice que en 1536 la obra no era tan voluminosa como lo es en la actualidad, como nos ha llegado ahora. Incluso hay un libro de un solo tomo que parece ya casi un diccionario, ¿no? Aquellos que lo han visto, es un libro grande y, 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 y amplio. También existe la versión de dos tomos, pero aún así, siendo dos tomos, igual es amplio, todavía tiene letra menuda y no existen dibujos, pero aún así es amplio. Pero se dice que en 1536 la obra era corta nomás y principalmente estaba dirigida a la instrucción de los jóvenes cristianos protestantes. Por eso, alguien se anima a comparar a Juan Calvino con Tomás de Aquino. Bueno, entiendo que Tomás de Aquino es pues del ala católico romana. Es un teólogo medieval y apor- aporta bastante en la formación del pensamiento católico eh, Tomás de Aquino. Y esta persona que escribe su biografía de Calvino dice, el Aquino de los protestantes vendría a ser Juan Calvino. Porque el interés que tenía Juan Calvino era sistematizar la doctrina protestante. Su interés que él tenía era sistematizarla, ordenarla, presentarla de manera ordenada a aquellos que diferían de la fe protestante, presentarla de manera ordenada, de manera lógica y de manera bíblica. Cada parte de sus comentarios que hace en la institución de la religión cristiana están cargados de citas bíblicas.
pero también menciona a padres apostólicos. Entonces, realmente es una labor muy académica la que desarrolla Juan Calvino y no es de sorprenderse ya que él había tenido muchos estudios. Entonces, por eso alguien los compara como que así como es Tomás de Aquino para el católico, es Juan Calvino para el protestante. Pero como les decía, en 1536 sale la primera publicación de la institución de la religión cristiana, en 1536. Y al parecer era una labor o era una obra que estaba dirigida más exactamente a los jóvenes. Luego van a venir otras versiones más, otras publicaciones más, pero a medida que fue pasando los años, la obra fue creciendo, es decir, el libro se fue engrosando cada vez más. El teólogo R.C. Sproul dice, bueno, si no hubiese muerto Juan Calvino tan pronto, entonces la institución de la religión cristiana no estaríamos hablando quizás de 2 tomos, tal vez estaríamos hablando de 3, de 4, de 5 tomos, porque a medida que pasaba el tiempo, él aumentaba más información. Y en la cuarta edición o sí, en la cuarta publicación o edición de este libro, Juan Calvino menciona que él se sorprendió que haya sido recibido con, con tanta alegría, haya sido recibido con tanta vehemencia, la institución de la religión cristiana. Al parecer él no esperaba esto, pero había sido recibido por la cristiandad y era un libro muy importante en las bibliotecas de su tiempo de los pastores y teólogos protestantes. Era un libro importantísimo en su tiempo, ¿no? Para los pastores y teólogos protestantes. Tanto es así que incluso al castellano es traducido, porque originalmente fue escrito en latín y también hay una versión francesa porque esos son los idiomas que él está usando. El francés para el público al que él se dirige, el latín para ya personas más eruditas, porque en ese tiempo como que los teólogos usaban y los filósofos usaban el latín como un idioma para cuestiones académicas. Pero quien va a traducir de estos idiomas al castellano es Cipriano Valera. Seguramente usted ha escuchado, ¿no? Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Estos son pues la famosa, luego viene la famosa versión de la Biblia Reina Valera, la que la mayor parte de la cristiandad hispanoparlante usa, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica se sigue usando la Reina Valera. Entonces, Cipriano Valera es el que va a traducir la institución de la religión cristiana al castellano. ¿Por qué? Por su importancia, hermanos. Entonces, ahí viene un aporte importante al protestantismo por parte de Juan Calvino. Juan Calvino va a aportar al pensamiento protestante por medio de sus escritos. Y ahí tiene comentarios casi a todos los libros de la Biblia, pero sus comentarios tenían esa intención de formar el pensamiento y la mente de los protestantes. Por eso él va a impulsar juntamente con otros a que se funde una academia teológica, la Academia Teológica de Ginebra, donde se pretende que sea el semillero de la fe protestante, de la fe reformada por Europa. La idea es formar a pastores que vienen de distintos puntos de Europa, formarlos en la fe reformada y luego devolverlos a sus países para que ellos puedan expandir la fe reformada. Y ahí vamos a tener a uno que Dios mediante la próxima semana lo vamos a conocer, John Knox. Muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero vamos a ir conociendo un poquito más a John Knox y la reforma en Escocia.
Entonces, hermanos, Juan Calvino realmente ha aportado bastante a la fe reformada en su tiempo, a tal punto que prefería dormir solo 4 horas para seguir con sus trabajos académicos y se quebrantó su salud por esta situación. Si bien es cierto que Juan Calvino se casó con una mujer viuda, sin embargo, era una mujer muy piadosa, ¿no? La esposa de Juan Calvino era una mujer muy piadosa, perdón. Pero Idelette de Bourg es como se llamaba la esposa de Juan Calvino. Ellos se casaron en 1540, en Ginebra se casaron. Idelette de Bourg había sido la esposa de uno de los anabaptistas, ya, de un anabaptista convertido bueno, pues en este anabaptista había fallecido, ya dicho mejor. Entonces, se casa con su viuda de este anabaptista. Era una mujer muy dedicada a Dios, a las cosas de Dios. Sin embargo, parece que Juan Calvino era no tan dedicado al matrimonio. No estamos diciendo necesariamente que era un mal esposo ni nada por el estilo, pero sus ocupaciones pastorales y otras ocupaciones académicas no nos muestran a un Calvino así bien hogareño, me entienden, ¿no? Bien hogareño, con todo el tiempo junto con la esposa, yendo a todo lado, ¿no? Y aparentemente la esposa le comprende la labor que está desarrollando Juan Calvino. Y finalmente fallece la esposa de Calvino. En otros protestantes, a futuro y aún en ese tiempo, se puede ver que cuando fallece su esposa, se casan con otra, pero él, en sus propias palabras, dice, no podría volver a repetir la experiencia. Es decir, él entiende que incluso para ser esposo, tiene que tener tiempo, tiene que haber dedicación. Y creo que él comprende que no tiene mucho tiempo. Está más ocupado en cuestiones académicas y, como les había mencionado, su propósito es expandir la fe reformada de manera lógica, coherente. Entonces, como que él dice, ¿no? No volvería a repetir la experiencia. Sí, fue una gran mujer, parafrasean sus palabras, ¿no? Fue una mujer piadosa, una mujer de Dios, pero no volvería a casarme, porque él está, tal vez diríamos, más dedicado ahora al servicio de la expansión de la fe reformada, del protestantismo en su tiempo, de contestar los ataques que están haciendo a la iglesia reformada y no tiene tiempo para más. Y fue así, finalmente Calvino no se volvió a casar y también murió casi una década después, un poco después, ¿no? De que había fallecido su esposa, en este caso Idelette de Bourg, ¿no? Idelette de Bourg fallece, entonces un tiempo después también va a fallecer Juan Calvino. Miremos entonces, mire cómo era Calvino dedicado a esta situación. Y en este tiempo, los protestantes tenían una formación muy elevada tanto durante el siglo XVI y el siglo XVII, los protestantes tenían una formación bien elevada. En los estándares de Westminster, por ejemplo, que también es de influencia calvinista, se menciona que aquellos que anhelan ser pastores, anhelan ministerio, tenían que saber hebreo, griego, latín, se les pide que ellos puedan conocer retórica, lógica. Se pide también que ellos puedan manejar bien la apologética, bueno, la apologética de su tiempo y a lo que ellos llaman apologética, ¿no? Eran personas muy preparadas. Se desarrollaban debates durante el periodo de la Reforma y muchas veces los pastores salían airosos de esos debates porque eran personas muy bien preparadas. Ahí va a venir la contrarreforma.
El catolicismo va a hacer una contrarreforma. El catolicismo no le gusta llamar contrarreforma. Al católico le gusta llamar la verdadera reforma, pero el protestante lo llama la contrarreforma. En esa contrarreforma, una de las cosas que van a arreglar es el tema de la preparación académica de sus clérigos, de sus sacerdotes. Se va a exigir que se planten seminarios, se va a exigir que haya una formación académica en los católicos. Habían muchos católicos pensantes, eruditos, sí, pero aparentemente eran más los protestantes con un pensamiento más libre para pensar, ¿no? Y para escribir y para mencionar sus ideas. Entonces, a partir del Concilio de Trento en adelante, muchas cosas van a ir cambiando en la Iglesia Católica Romana y en ese sentido, la preparación de sus clérigos. Al hablar de este punto, siempre es imposible no pensar en esto, en la actualidad. Si nosotros en la actualidad solamente vamos a centrar nuestra opinión, nuestra hipótesis en nuestro país, Bolivia, si nosotros en la actualidad, en este tiempo, en nuestro país, Bolivia, si nosotros hacemos una comparación, ¿quién está más preparado ahora, el sacerdote católico o el pastor evangélico? Entonces, las respuestas en Bolivia casi son obvias. Hay muy poca preparación por parte de los pastores evangélicos y hay una preparación mucho más grande quizá por parte de los sacerdotes católicos. Pero durante la reforma como que era casi era al revés. Entonces, en Calvino nosotros lo que podemos ver es su pasión por el servicio a Dios, su amor a las letras. Por eso fue un hombre que escribió bastante, pero también que daba conferencias diariamente, todos los días predicaba y algunas veces hasta 3 veces por día. Hablemos ahora de la influencia que tuvo Juan Calvino. Juan Calvino y el pensamiento de Calvino, dicho mejor, ha influenciado a organizaciones enteras, a naciones y a personajes en particular. Por ejemplo, si han escuchado hablar de la iglesia anglicana igual va a surgir durante el periodo de la Reforma, no de la misma manera que los luteranos, no de la misma manera que el movimiento de Zwinglio y el de Calvino, es decir, los reformados, no de esa manera, ni de los anabaptistas, va a surgir de otra forma. Pero aún así, la iglesia anglicana va a adoptar el pensamiento de Calvino en cuanto a varios puntos, la iglesia anglicana va a absorber el pensamiento de Calvino. Entonces diríamos, la influencia de Calvino también se va a extender a esta organización, a la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Si hablamos de la iglesia anglicana y de la iglesia de Inglaterra, es imposible no mencionar a los puritanos. Yo sé que en algún momento todos hemos escuchado hablar de los puritanos, todos los que estamos en el aula en este momento me refiero. Hemos escuchado hablar de los puritanos o hemos leído de los puritanos. Los puritanos son calvinistas, son ingleses, que consideraban que la iglesia anglicana tenía razón en varios puntos, pero habían otros puntos que se necesitaba seguir reformándose. De ahí viene este término peyorativo que les pusieron puritanos. Es como decir, hay estos que quieren purificar todos los que se creen puros, puritanitos, ¿no? Ahí están los puritanos, ¿no? Finalmente, así con ese término peyorativo los vamos a conocer, ¿no? Entonces, estos puritanos son calvinistas. Entre los puritanos tenemos grandes hombres piadosos, grandes teólogos, pero todos estos tienen la influencia de este pensador francés, Juan Calvino. Pero también vamos a tener a los pactantes escoceses o covenanters, a los covenanters escoceses.
que también son los presbiterianos. Entonces, los presbiterianos escoceses o los pactantes escoceses también han recibido la influencia de Juan Calvino, también han sido influenciados por el pensamiento de Juan Calvino y de calvinistas posteriores a Calvino. El pensamiento de los pactantes se ha ido afinando a través de lo que Calvino enseñó y los seguidores de Calvino enseñaban en sus épocas, en sus tiempos. Entonces, no solamente los puritanos ingleses han sido inspirados por Calvino, influenciados por Calvino, sino también los pactantes escoceses. En Francia, de donde es parte Calvino, fue influenciado los hugonotes. Así es como se los denominaba a este grupo de protestantes franceses, los hugonotes. Los hugonotes son calvinistas. Entonces, a diferencia del luteranismo, que también tuvo su impacto, hemos visto el impacto del luteranismo. Un, En un libro que habla justamente de el calvinismo y la cosmovisión, menciona de que el luteranismo en su época se extendió principalmente mm, en la, en la alcurnia, entre los príncipes, entre gente noble de la Europa del siglo XVI, pero el calvinismo se extendió en gente humilde. Esta misma persona dice, el luteranismo se extendió gracias a la influencia de sus príncipes, de sus condes, pero el calvinismo, como no tenía esa influencia, se expandió por su pasión que tienen de estudiar las escrituras y de la educación cristiana. Entonces, a diferencia quizá del luteranismo, que sí fue influyente, pero tenemos al calvinismo que fue mucho más influyente en su época, que alcanza distintas naciones, no solamente una, alcanza distintas naciones, distintos grupos se forman y ahí tenemos a los puritanos, a los pactantes escoceses, tenemos a los hugonotes franceses y tenemos a los peregrinos en la Nueva Inglaterra, que no son otros sino los puritanos que están huyendo de la persecución y cuando llegan a América del Norte o Nueva Inglaterra, como se la conocía, empiezan a fundar sus colonias, pero teniendo como base la fe reformada, la fe calvinista. Países como Francia, Escocia, el norte de Suiza, los Países Bajos, Hungría, Polonia y partes de Alemania fueron influenciadas fuertemente con el calvinismo. Ahora, hablando de personas en particular, hablaríamos de muchas, pero aquí tenemos solamente algunos de los nombres de personajes que son calvinistas, fueron influenciados por el pensamiento de Calvino, son calvinistas. Entonces, aquí tienen el trabajo para esta semana. Aquí tenemos varios nombres de los cuales ustedes pueden escoger uno de ellos para trabajar en su biografía, luego hacer un cuestionario, como les había mencionado, un cuestionario, y luego ese cuestionario ustedes subirlo al Classroom. Pero volviendo al tema, tenemos entonces movimientos cristianos influenciados por el calvinismo, naciones influenciadas por el calvinismo, ahora personajes influenciados por el pensamiento de Juan Calvino. Uno de los más famosos es Jonathan Edwards. Él es conocido por el sermón Pecadores en manos de un Dios airado. En el tiempo de Jonathan Edwards, la iglesia experimentó un despertar, experimentó un avivamiento. Y se menciona que cuando
Edwards estaba leyendo su sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. La gente se agarraba de sus bancos y le decía, por favor, que ya no continúe diciendo más cosas, porque incluso sentían ellos que ya estaban cayéndose al infierno. Ellos sentían que como que estaban cayendo al, al infierno. Y la gente lloraba de arrepentimiento, clamaba por el perdón de Dios. Entonces, Jonathan Edwards es un predicador de avivamientos. Tenemos a David Brainerd. David Brainerd es un misionero que murió también siendo muy joven, pero él se va a incursionar a los pieles rojas de Norteamérica, a las tribus que vivían antes que los colonos llegasen, ¿no? Antes que los peregrinos llegasen y formasen colonias. Entonces a ellos les va a predicar, a tribus les va a predicar, llevando a Cristo a varios de ellos. David Brainerd era un calvinista. George Whitfield, un gran predicador, era alguien que no solamente predicaba dentro de la iglesia, sino incluso fuera de la iglesia, lo cual para su época era algo no muy bien visto. Había tanta gente que quería escucharlo que incluso las instalaciones de las iglesias no alcanzaban o tenían que salir afuera o las personas se colgaban de los techos, de las ventanas, de donde sea, se subían a los árboles, de donde sea para poder escuchar a Whitfield. O a veces Whitfield predicaba fuera de la iglesia, lo cual en su tiempo era mal visto. Algunas veces lo apedrearon por esta situación o lo botaron. Él a veces caminaba con su tarima en su espalda para ponerlo en algún lugar donde él cree considerable predicar y subirse ahí y empezar a predicar y muchas personas iban a escucharlo. Whitfield era un calvinista. Otro famoso calvinista, podríamos decir, Sir Isaac Newton. Por demás está que digamos cosas acerca de Newton. Tenemos a William Wilberforce. William Wilberforce es alguien que luchó en contra de la esclavitud. Él estaba en contra de que se lleven personas del África y se las venda de pronto en América como esclavas. Él está en contra de eso, va a protestar en contra de eso. Él es un calvinista. Otro, a quien se le denomina el príncipe de los predicadores, Charles Hayden Spurgeon. Spurgeon. ¿Quién no ha leído de los que estamos aquí en el curso algo de Spurgeon? ¿Quién no ha comprado quizás un libro que tiene que ver con la pluma de Spurgeon? Quizá todos o algunos de los que estamos aquí en aula. Spurgeon. Spurgeon era calvinista. Guillermo Carey, a quien se lo conoce como el padre de las misiones modernas. Él era calvinista. Hasta aquí quiero que noten algo. A veces se piensa que, bueno, como alguien abraza la fe calvinista, ya no hace misiones, ya no predica, ¿no? En realidad, cuando uno quizá entiende correctamente el sistema calvinista en cuanto a la soterología y todo ello, hay, hay un corazón que se enciende más bien para la evangelización y para las misiones. Ahí hemos mencionado a David Brainerd, al evangelista George Whitfield, a, a Guillermo Carey ahora. En su tiempo, él quería ir a la India a predicarles, a llevarles el evangelio, pero las personas le decían ahí, no, ¿por qué vas a ir? Si Dios quisiera salvarlos, lo haría sin la necesidad de que tú vayas, ¿no? Pero finalmente él decide ir y aunque la iglesia oficial no le apoya, él decide internarse ahí a la India y aunque en un principio no le fue nada bien, finalmente sembró la semilla para que otros también puedan cosecharla y llevó el evangelio a la India, Guillermo Carey. Robert Moffat, él es un pionero en llevar el evangelio al África. Luego va a venir otro, pero Robert Moffat es un calvinista pionero en llevar el evangelio al África.
John Peyton también es un misionero, pero él es un misionero a las Islas Hébridas. Creo que ahora se llaman Vanuatu. Esas islas estaban eh, habitadas por antropófagos, es decir, caníbales, personas que se comían a otras personas, pero aún así John Peyton decide ir a predicarles el evangelio. Peyton era un calvinista. Robert Murray McChain, de la misma manera, otro apasionado por llevar el evangelio a personas que no habían sido alcanzadas por este. Abraham Kuyper, más cercano a nuestro tiempo. Abraham Kuyper no solamente es un ministro del Evangelio, llegó a ser en dos ocasiones presidente de su país, presidente de su nación. Si no estoy equivocado, fue presidente de Países Bajos, como conocíamos como Holanda, en dos ocasiones. Él era un calvinista, tenía una visión calvinista. Y Martin Lloyd Jones, más cercanos a nuestro tiempo, un médico, un doctor que finalmente trabajó como un ministro del Evangelio, como un pastor, y es considerado uno de los grandes predicadores expositivos. Martin Lloyd Jones también era un calvinista. Entonces, la influencia de Juan Calvino fue enorme durante el periodo de la Reforma. Y esa influencia comenzó pues en una humilde Ginebra, en una región denominada Ginebra. Ahí comenzó. John Knox se va a referir, por ejemplo, a Ginebra y solo voy a mencionar, no de manera literal, sino lo que recuerdo que dijo Knox acerca de Ginebra. Knox dice que Ginebra es como la escuela de Cristo más perfecta desde los apóstoles. John Knox se refiere así a Ginebra. Ginebra era como la capital de la reforma protestante. Eh, del, del, eh, Podríamos decir de manera global, pero quizás se enojen los luteranos y quizás es mejor decir era la capital de la fe reformada, de la fe calvinista. Tanto así que John Knox se refiere a esta como la escuela de Cristo. Y dice, es la escuela de Cristo más perfecta desde los apóstoles, es decir, es comparada al tiempo apostólico lo que está sucediendo en Ginebra. La influencia de Juan Calvino en Ginebra era enorme. Y aunque él no era político, aunque él no tenía ninguna autoridad política, sus predicaciones, su presencia, su pensamiento era influyente. Entonces, como estamos estudiando el periodo de la Reforma, estamos revisando la Reforma, ese es eh, esa es la influencia, ese es el aporte de Juan Calvino a la reforma protestante.